Amigo Fabio Arias, con los buenos días, ¿cómo está usted? Lo hemos visto en los medios de comunicación, bastante berraco y con todo el carácter y con toda la decisión y con todo la razón, porque esa mesa de concertación salarial, esas discusiones que se dan, de verdad que a veces raya con la dignidad, el irrespeto, en fin. Con los buenos días, Fabio. Buenos días, Leonardo, y a usted y a todos los oyentes de Avancemos. ¿Cómo está ese proceso de aumento al salario mínimo en la mesa de concertación? Usted ha estado allí de tiempo atrás, conoce este proceso. Es una persona con la suficiente experiencia y capacidad para esta clase de discusiones y de diálogo social. Bueno, evidentemente lo hecho por los empresarios el jueves pasado es absolutamente inaudito. Es una posición insultante, indignante. No puede ser que en estas épocas tan complicadas que vivimos la inmensa mayoría de los colombianos, por una recesión que venía y que se profundizó con la pandemia, pues a los empresarios solamente se les ocurra decir que el aumento del salario mínimo puede ser del miserable 2%. Yo creo que estos empresarios odian a los trabajadores. No tienen ninguna otra justificación. Ninguna. ¿Cómo así que todo el mundo ha perdido ingresos, ha perdido el empleo? Estamos en las peores de las condiciones. Se han muerto muchos de nuestros familiares y amigos por culpa exactamente de esta pandemia. Y por tal motivo la situación es bastante dramática. Sí, dentro del sector empresarial también hay sectores que la han llevado muy mal. Por eso nosotros hemos acompañado la propuesta del aumento del salario mínimo de 1.000.000 de pesos con los subsidios a las nóminas de las MIPYMES. Es decir, nosotros no somos desconsiderados como si son ellos. Y le hemos dicho, hombre, a las MIPYMES el gobierno debe darle un subsidio a la nómina. Entonces la situación es muy dura y creemos que este empresariado es un empresariado mezquino, chichipato, que no entiende realmente las realidades del país. Por eso nosotros hemos dicho desde la Central Unitaria de Trabajadores que esa propuesta es indignante y es una propuesta para decir, mire señores, no hay negociación del salario mínimo, olvídense ustedes de ese 1.000.000 de pesos que están pidiendo para los trabajadores, nosotros no queremos saber nada de eso. Ese es el mensaje que realmente termina mandando el empresariado con una propuesta tan denigrante como esa, desafortunadamente. Fabio, me gusta el término ese, chichipata, michicata, chichipatosa. Y esa es la verdad. ¿A cuánto equivale el 2% en pesos, Fabio? 7.560 pesos, algo así como 820 pesos diarios. Esto es una situación muy denigrante. Es decir, Esto es un pan y un café negro. Prácticamente. Fabio, se viene el año entrante el aumento al sector estatal, el magisterio hace parte de ello, y este aumento al salario mínimo pues va a marcar mucho. Puede ser un referente hacia el aumento del sector estatal. Lo que se vislumbra es que igualmente va a ser la misma discusión en materia del aumento al salario del sector estatal como en este, el salario mínimo. Leonardo, evidentemente lo que pase aquí en esta comisión puede pasar dentro de los estatales, con una pequeña diferencia, eso sí, de carácter político, y es que mientras en diciembre la gente está desmovilizada totalmente por nuestra cultura ya muy arraigada de las festividades de Navidad y Año Nuevo, la discusión en marzo ya es una discusión en otros términos, en los cuales el sector estatal primero tiene sindicatos muy fuertes, como son todos los del magisterio, y algunos de la salud. Es decir, ahí hay con quién dar una pelea y se hace en un momento en el cual la gente puede salir a movilizarse. Tal vez la dificultad que vamos a tener está relacionada con en qué momento de la pandemia vamos a estar en marzo, para saber exactamente qué tanta calle podamos
tener para exigirle al gobierno de que no puede seguir dándole un tratamiento pues de no atender las solicitudes y demandas de los trabajadores, especialmente porque en el sector público y entre ellos el sector del magisterio hay unos acuerdos que el gobierno no ha cumplido, y ese es un tema muy fuerte que verdaderamente tenemos la oportunidad de hacer una fuerte movilización y hacerle ver al gobierno que estas políticas tan regresivas tienen que modificarlas. Fabio, chao Duque, referendo, chao Duque, y está el otro referendo, el de Álvaro Uribe Vélez, que son como 14 puntos. ¿Qué opinión tiene la Central Unitaria de Trabajadores al respecto? Bueno, el Comité Ejecutivo discutió los dos referendos, expresa su total rechazo al referendo de Uribe, que son 13 puntos, todos ellos encaminados a desinstitucionalizar aún más al país, a quitarle independencia y autonomía a la rama judicial, a quitarle peso específico al Congreso para trasladárselo al Ejecutivo y hacer una intimidación muy fuerte con respecto a la gratuidad y al carácter de la educación pública. En eso tiene una estigmatización muy fuerte contra FECODE. Entonces la CUB ha dicho, ese referendo lo rechazamos y haremos todo nuestro esfuerzo para que verdaderamente pueda fracasar nuevamente en otro intento, porque recuerde que Uribe en el año 2003 ¿sí? hizo también un referendo en el cual también congelaba los salarios por 6 años. Aquí nuevamente vuelve y presenta también el tema, y en eso jugó un papel trascendental FECODE en lograrlo hundir por toda la relación que mantuvo con la comunidad educativa. Entonces, ese referendo lo rechazamos por todas estas cosas que estoy diciendo acá. Y el otro es el referendo de Chao Duque, que es un referendo encaminado exactamente a congregar todas las fuerzas democráticas, sociales, progresistas que hay en el país, para notificarle al gobierno de Duque que no queremos más este tipo de gobiernos, estos gobiernos autoritarios, ¿sí? De corte fascista, no los queremos más. Pero adicionalmente de entablarla pues contra el gobierno y hacer ver la importancia de que este gobierno no vaya más, pues tiene una serie de mecanismos sociales muy importantes, como la renta básica universal, la pensión mínima digna, la gratuidad de la educación en todos los niveles, desde el preescolar hasta la universidad, el derecho fundamental a la salud, convertir el servicio militar obligatorio en un servicio de carácter social por la paz, que la muchachada no se involucre en la guerra sino en la paz, y adicionalmente que los acuerdos de paz sean extendidos 4 años más, porque durante Duque hemos perdido 4 años del cumplimiento de esos acuerdos. Entonces la CUT discutió y dijo, rechazamos el de Uribe y vamos a respaldar y vamos a conseguir firmas y vamos a comprometernos en la difusión, en la pedagogía y obviamente en conseguir la mayor cantidad de firmas. Se necesitan 2 millones en el referendo de Chao Duque, y con eso estamos comprometidos, igual que se ha comprometido FECODE, de tal manera que el sindicalismo puede jugar un papel muy importante en conseguir las firmas y buscar unidades y confluencias contra este tipo de gobierno que no deben seguir prosperando más en Colombia, y que puede ser la antesala de la posibilidad de que unamos todas las fuerzas hacia el 2022 para instalar un gobierno democrático y progresista y tener unas mayorías en el Congreso. Fabio, como dicen en mi tierra, le voy a sacar la piedra, Fabio, y le voy a hacer la misma apreciación que hizo algún miembro del gobierno nacional. ¿Los sindicalistas son privilegiados? Hombre, ¿usted por qué me vuelve a poner ese tema como me lo puso a ese señor Mejía, el de Desarrollo? Hombre, el trabajo es un derecho fundamental, está consagrado en la Constitución, como la salud y como la educación. Esto es, me ha dicho, eso sí muestra cómo nos ven los empresarios a nosotros. Leonardo, yo entiendo que usted me haga la pregunta aquí para precisar este tema. Usted no me va a sacar la piedra por eso, porque yo sé de dónde viene usted. Usted también defiende estos derechos. Qué privilegios ni qué nada. Debo decir una cosa de fondo. La única forma en que se puede reactivar la economía y el empleo en Colombia es que a los trabajadores se les pague bien.
Y voy a poner el caso, ahí sí como se dice por aspecto contradictorio, el del señor Biden en los Estados Unidos. Acaba de decir que una vez entre en su gobierno, ahora en enero, va a promover de que el salario mínimo, no en algunos estados, sino en todos los estados de los Estados Unidos, suba de $7,5 a $15 por hora. Es decir, que se duplique. Entonces la pregunta es, ¿será que esos empresarios de allá son unos y los de acá son otros? ¿Con qué ojo, con qué lente se mide allá y con qué lente se mide acá? La economía ha demostrado que cuando tiene serias fallas, como en estas épocas de recesión y de depresión, ¿sí?, lo único que puede salvar nuevamente la economía, recuperarle el empleo, es grandes inversiones del Estado, es decir, que el Estado se meta en eso, como por ejemplo subsidiar las nóminas. Y en eso le decimos a los empresarios, y aumentando los salarios. Entonces, aumentan los salarios, el Estado también coadyuva eso mediante el sistema del subsidio de la nómina y también con la renta básica. No hay economía que prospere si la gente no tiene platica en el bolsillo. De resto nos volveremos unos vitrineros, ¿sí? Pasamos por todas las vitrinas, todo tan bonito, y esas economías fracasan. Si no hay compradores, no hay economía que progrese. Y por tal motivo, entonces, esos derechos, que terminan siendo derechos de los trabajadores, en materia de mejores condiciones salariales, de empleos dignos e inclusive de libertades sindicales, se vuelve un mecanismo para avanzar. Estados Unidos y Europa en general tienen altos salarios mínimos, 1.200, 1.300 euros en Francia, 1.300 euros en Alemania, 1.000 euros en España, y esos países no han quebrado, ni las empresas tampoco quiebran. De tal manera que eso es una gran mentira y no tenemos nada de privilegiados. Por el contrario, lo que hacen estos empresarios es tratar de recortarnos y de recortarnos. Por eso el otro año también va a haber una movilización muy fuerte, porque ya el ministro Carrasquilla anunció de que va a presentar la reforma tributaria, y con la reforma tributaria nos van a quitar los ingresos, los pocos ingresos que recibimos, sí, por la vía exactamente del aumento del IVA, de los productos de la canasta familiar al 19%. Es decir, ellos tienen toda una estrategia para someter y expoliar a la gente de una manera sin contemplación. Pero creo que se están equivocando y nos están dando las mejores herramientas para que nosotros podamos ir unificándonos y congregándonos alrededor de otro proyecto político distinto, en el cual verdaderamente la persona humana sea el centro de la atención de las políticas públicas. Por ejemplo, pagar buenos salarios. Esta es la pedagogía. Hicimos la pregunta y formulamos la pregunta porque fue noticia en redes sociales la réplica de parte suya, Fabio, en Caracol Nacional inclusive, la réplica y la sustentación bien hecha frente a esa provocación de este yupi del gobierno nacional. Mensaje final a los trabajadores y específicamente al magisterio, a la educación pública y 2021. ¿Cómo se prevé ese 2021? A mí me parece que hay 3 tareas muy significativas el próximo año, todas marcadas exactamente en defender las garantías sociales y obviamente las garantías políticas. El primero es el tema de la presentación del pliego nacional unificado estatal, entre otros el pliego del sector de la educación que encabeza FECODE. Eso va a generar una movilización, porque ahí el tema va a ser el salario también, como usted bien lo señaló ahora. El otro tema es el proyecto de reforma tributaria que va a presentar el gobierno nacional, ese binomio perverso de Duque y Carrasquilla, para aumentar el IVA a los productos de la canasta familiar. Y el tercero es el referendo de Chao Duque contra el referendo dictatorial y fascista de Uribe, de tal manera que eso va a implicar la movilización en las redes sociales, la movilización en la calle y mucha pedagogía, evidentemente, para que nosotros podamos entender
la necesidad de comprometernos cada vez más con estas causas de carácter social y democrático. Esas son tareas muy importantes y la Central Unitaria de Trabajadores va a estar animándolas y obviamente lo mismo lo harán los sindicatos del magisterio a nivel nacional. Bien. Eran las palabras de nuestro amigo Fabio Arias, fiscal. Que pase una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Que Papito Dios, hombre, le dé sabiduría para entender en esta mesa de concertación salarial, pero igualmente para sustentar la realidad social, económica y laboral que viven estos trabajadores y que vive la clase obrero trabajadora en Colombia.